Me acompaña aquí en estudio nuestro buen amigo don Bosco Matamoros Hug, en su calidad de catedrático universitario y analista político, a quien agradecemos siempre su presencia. Don Bosco, gracias de estar aquí con nosotros. Gracias por tu gentileza. Catedrático es importantísimo ese adjetivo, ¿no? La cátedra, es decir, conocimiento casi a niveles de perfección. Yo diría un enseñante. Yo sé que me ha dicho siempre enseñante, Sí. pero como en las universidades, pues todavía no tienen esos cargos académicos de enseñante, sino que los van y tipifican a lo mortal, como dirían, ¿verdad? Sí. Ya, porque enseñante es casi inmortal, Sí. pero aquí lo ponen en la academia como mortal, catedrático, director de la cátedra, jefe del programa, rector, vicerrector. Por eso pues me limitó a decir, en otro momento le dirían maestro. También es muy pero honorable. En el concepto Sí. en el socrático. Sí, a mí me gusta mucho la definición que dio Séneca, que es el ejercicio más importante que puede tener el ser humano, que es enseñarle el conocimiento a otros, sin pretender que ser como Séneca, que era un estoico, ¿verdad? Y yo más bien me acerco más al epicureísmo. Así que, pero sí creo en el conocimiento y en la enseñanza. Fíjese que nosotros somos descendientes de madre profesora de enseñanza primaria, ¿verdad? De tías que eran también profesoras de escuela, ¿verdad? Y entonces siempre hemos tenido un gran respeto por los enseñantes, ¿verdad? Porque nos enseñaron a que pues había que tener respeto al que tenía siempre el dominio de lo que es la ciencia, la información y particularmente la cultura, ¿verdad? Y entonces siempre yo he dicho de que por qué razón no se logran desde los estados. Yo creo que ni en Estados Unidos, pese a que los profesores de Harvard, ¿verdad?, son bien pagados, no son tan bien pagados como quizás deberían, ¿verdad? Aquí en Nicaragua un profesor debería ser, como dicen, tener vía libre en todos lados, ser más importante que un diputado o que un ministro o que un empresario, pues, ¿verdad? Pero los profesores todavía están sufriendo mucho, incluso en las universidades privadas, ¿verdad? En los Estados Unidos gastan per cápita $32,000 por estudiante. En Costa Rica más de 3,000 y en Nicaragua $120, eso te da una idea. En relación a cómo deberían ser más respetados, en Finlandia un profesor es el equivalente en términos de ingreso a lo que gana un ingeniero, $100,000 al año, y socialmente es altamente respetado y no todos aquellos que aspiran pueden ingresar a la carrera de docencia. Y en cuanto a las categorías sociales, yo diría que esa Hilux y esas Prado que andan los empresarios debieran de ser dado su peso en la sociedad, en lo que debieran de andar los maestros, los profesores, ¿verdad? Y los diputados yo creo que debieran de andar en bicicleta o a pie, debido a que su rendimiento es extremadamente, deja mucho que desear. Fíjate que en Venezuela, hace muchos años, estuvieron haciendo un análisis sobre las funciones del Parlamento y la única iniciativa de ley que ellos habían tomado era mejorar los privilegios de parqueo a los diputados, muy parecido a lo que hacen aquí en Nicaragua, mejorar sus privilegios y sus emolumentos, pero totalmente de acuerdo contigo, y debiéramos de crear un movimiento para darle el estatus, Dignificar a los maestros. para dignificar a los, y el Día del Maestro Y con el su día dignificación. se Exacto. olvidó el día del maestro, no reconocemos a los maestros. Ahora en la nueva generación, y ojalá que estos muchachos que ahora están tomando supuestamente la rienda se acuerden de sus maestros, porque en un momento los van a llegar a desconocer incluso, porque se van a sentir por encima de ellos. Pero el maestro, independientemente de las edades, aunque la edad es importante por los temas del conocimiento, los maestros
deben, ¿verdad? Como usted dice, llegar a esos niveles de tratamiento especial, ¿verdad? Si no, su rendimiento y la educación que den va a ser complicada. Aunque le voy a hacer un comentario. Creo, si no Andrés Oppenheimer u otros que han estado comenzando a hablar de la robotización, dicen que los maestros tenderían a desaparecer. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, en relación a eso, hay ese supuesto, pero los países donde están, digamos, donde ya ha alcanzado la robotización, la enseñanza, como Corea, Singapur y otros, aún tienen que recurrir a los maestros. Hay una componente, creo, humana y que aún en la robótica no hemos visto, pero sí es una tendencia. Lo mismo se trata sobre los temas de la medicina, donde dicen que los diagnósticos los van a dar los robots. ¿Por qué? Porque un robot puede ver en la computadora, tener en la memoria más de 3 millones de casos de la misma enfermedad y por lo tanto te puede dar un diagnóstico más exacto cómo tratarla. Y lo mismo ocurre en otras disciplinas. Me decía una vez un colega diplomático brasileño, yo le dije, estamos condenados a desaparecer. Entonces me dijo él se lo dije para hacer una boutade que dicen los franceses, una afirmación excéntrica. Entonces él me dijo, vos con las computadoras y todos pueden preparar los informes, pero la interpretación la tenemos que dar nosotros, dice, los humanos. Así que tengamos un poco de esperanza sobre el futuro de los humanos y también sobre el futuro de los robots, porque estos jóvenes que indiscutiblemente hay algo, Plinio, que creo que debemos de ser conscientes. La edad de la robótica va a entrar en los países desarrollados del primer mundo y el segundo mundo, pero en América Latina no miro esa condición y mucho menos el país menos interconectado como que somos nosotros en Nicaragua y la mayor parte de los países centroamericanos. Indiscutiblemente es el horizonte que se nos plantea. Imagínate que un robot puede hacer una operación repetitiva en el campo industrial millones de veces, una persona se cansa. En ese sentido, claro que van a desplazar. La cuestión, el reto para la sociedad y los gobiernos es qué oportunidades, qué otras formas de reentrenamiento le vamos a dar a los desempleados y a las personas que han sido desplazadas por la nueva economía, las nuevas tecnologías. Tal vez si traemos a Bill Gates a que nos dé una conferencia, ¿verdad? Tal vez coincide con nosotros que al último análisis dicen casualmente en la evaluación que se hace en cuanto a la robótica que van a sobrevivir dos tipos de empleo, los menos entrenados y los de altísima calificación. La cuestión es esa parte intermedia, la clase media del trabajo. ¿Cómo vamos a reconvertirla? Y ese es, creo yo, el gran reto que tenemos. En cuanto a los jóvenes, magníficos que formen organizaciones, se formen asociaciones y que expresen sus inquietudes. De alguna forma u otra, no pueden ignorar la historia. Y la historia se adquiere con el tiempo y con el conocimiento. Entendido. Vamos a hacer rápidamente una pausa, don Bosco, y cuando regresemos, ver la palabra horrible. Pues dicen crisis, la crisis sociopolítica, la crisis económica, la crisis internacional y particularmente la mesa de negociaciones y el diálogo nacional que tenemos en Nicaragua en base a esta crisis. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de esos temas y particularmente lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en Estados Unidos, que dos funcionarios de alto nivel y que tienen que ver con temas de seguridad del servicio secreto y de la seguridad nacional, de pronto uno fue renunciado y la otra persona renunció. Sus comentarios alrededor de eso, ¿cómo estaría afectando mientras hay elecciones en Israel? Irán declarado, ¿verdad?, nuevamente como un país altamente nocivo para Estados Unidos, y luego nos metemos a Venezuela y Nicaragua. Hay una resolución de la OEA, pero quiero confirmarla, sobre Guaidó, ¿verdad?, que no entiendo si es que no aceptan a su representante en la OEA hasta que hayan elecciones,
o al revés, que si van a poner un representante que lo van a cambiar hasta que hayan elecciones en Venezuela. Vamos a los mensajes y regresamos con Bosco Matamoros. Adelante. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Sin productores no hay comida. Expica te invita a la Exposición Nacional Agropecuaria FENAGRO 2019. Tendrás la oportunidad de comprar todo en un solo lugar. Visítanos en Expica del 10 al 14 de abril. Estaremos exonerados del IVA. Los esperamos en FENAGRO Expica. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados, pero de manera diferente. Nuevo plan Familia de Movistar. Ahorra y compartí tus megas hasta 5 líneas. Además, llamadas ilimitadas y redes sociales siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? Disfrútalo ya. Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. Disnorte, Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros Hug, en su calidad de analista político y enseñante. ¿Cómo está viendo Norteamérica luego de que ha estado ocurriendo algunas repentinas renuncias y sucesiones en cargo por parte del gobierno de Donald Trump en temas muy sensibles como es el de seguridad nacional y servicio secreto? Particularmente, ¿qué señales puede estarse dando eso a la mayor nación del mundo? Que hayan cambios en un gobierno no es sorprendente. Para mí es sorprendente la frecuencia con que se están dando estos cambios y particularmente en órganos que tratan los temas de seguridad por una parte y el jefe del servicio secreto por otra parte. Primero, la secretaria de Homeland era una persona designada y escogida por el presidente Trump. Ella le sucedió al general Kelly, que fue jefe de gabinete de la Casa Blanca, y es una experta en ciberseguridad. El tema que la induce a ella, según mi interpretación, a tomar esta decisión es el hecho de que, por una parte, en el Congreso, la mayoría republicana en la Cámara le negó unos recursos que habían solicitado para operaciones de control en la frontera y que no necesariamente eran para la construcción del muro, como está pidiendo el presidente Trump, por una parte. Por otra parte, el otro tema que parece que la ha afectado a ella es el regreso de Trump al tema de tomar medidas relacionadas con la separación de las familias. Y en ese sentido hay un debate en los Estados Unidos muy importante en cuanto a la filosofía de lo que es el país. Un país que acoge aproximadamente 1 millón de personas anualmente
y que se mira como inhumano y cruel el hecho de que separan a los padres de los hijos y que Trump quiere medidas más drásticas en ese sentido. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Por una parte, el presidente Trump tiene experiencia de constructor y cree que un muro es suficiente para contener un flujo migratorio. Y él insiste en que se apruebe ese presupuesto para esos efectos. En algunas ocasiones me encontré en reuniones en Washington donde se trataban este tipo de temas y el general McCaffrey, que era el zar de la seguridad de Estados Unidos, dijo una vez que estaba un grupo de periodistas mexicanos que él no conocía un muro que no le había gustado. En ese momento la reacción de los presentes, que eran mexicanos, fue muy sensible, diciendo que la solidaridad continental y todo esto no era aceptable que se construyera un muro, pero eso fue una afirmación categórica de McCaffrey, del general, para abrir el debate y bajarle un poco el tono emocional que tiene, que creo que en este momento el presidente Trump, con su modo de actuar, lo ha resucitado nuevamente, por una parte. Por otra parte, creo yo que el presidente ha estado incómodo. Creo que el jefe de servicio secreto fue nombrado en la época del presidente Obama y aquí hay un síndrome de orden político, psicológico que tiene Trump, que quiere borrar todas las huellas de lo que fue la presidencia de Obama, por una parte. Y por otra parte hay una aceptación en Estados Unidos que gran parte de los problemas que está enfrentando el país en términos migratorios, sus relaciones con la región, el deterioro de la presencia norteamericana y del peso que tienen los Estados Unidos, en gran parte, fue derivado de esa política minimalista, yo le llamé así una vez en un foro, del presidente Obama hacia América Latina. Es decir, se contentaba con muy poco mientras daba oportunidades a sus adversarios estratégicos de que establecieran cabezas de puentes aquí en la región. Y tú miras que se están dando estas reacciones. Ahora, debemos de darnos cuenta que el secretario de Estado, Pompeo, es un graduado de West Point, tiene experiencia militar, fue jefe de la CIA y es un hombre que representa una línea afirmativa en cuanto a la preeminencia de los Estados Unidos en el mundo. Tiene al embajador Bolton como consejero nacional de seguridad y que es un activista en política exterior y ha tomado una línea también que podemos decir fuerte en relación a la solución y cómo enfrentar los problemas que se están presentando en la región. Y no podemos omitir también el hecho de que es bien importante el regreso del secretario de Estado Abrams, que estuvo a cargo de los temas de antiterrorismo del Medio Oriente en el Consejo Nacional de Seguridad durante la presidencia de Bush hijo. Abrams conoce muy bien la región, tiene una posición ideológica muy definida y es un miembro de la élite judía en Estados Unidos. Su suegra dueño de la revista judío Commentary Magazine. Y él es un intelectual indiscutiblemente. Te puede agradar o no, ese es otro aspecto. Aquí no es una cuestión social. Él es un hombre brillante e inteligente y que conoce la región y que estamos claros que va a tomar acciones decisivas. Él trabaja directamente con el Consejero Nacional de Seguridad desde el Departamento de Estado en coordinación con el Secretario de Estado Pompeo y con el Departamento de Defensa. También solamente quisiera agregar lo siguiente, que se menciona que Abrams, no sé el tiempo que estará a cargo de estos temas, probablemente puede ocupar una posición aún más alta dentro de una segunda administración de Trump, en el caso sea reelecto. ¿Debemos de alarmarnos? Creo que no. Pero sí creo que desde el punto de vista nuestro, los centroamericanos, deberíamos de presentar un plan para darle una solución constructiva al problema migratorio con los Estados Unidos. ¿Y por qué digo eso? En Europa tú estás viendo el radicalismo de derecha y de izquierda que está surgiendo en consecuencia del fenómeno migratorio.
Los africanos particularmente. Y los sirios también, Y 1 los millón de sirios. sirios, exactamente. Lo mismo ocurre en el caso de los Estados Unidos, porque esta migración no es personal calificado, es personal que le quita puestos de trabajo al blanco, al ciudadano americano que no tiene las calificaciones. Y para que tú tengas una idea y tengamos una medida de lo que implica esto, el procesamiento de cada inmigrante en Estados Unidos cuesta $15,000 al gobierno federal. O sea, cada que un ciudadano inmigración lo agarra, lo tiene, lo procesa y luego lo deporta o le da asilo o le da residencia, cuesta $15,000 por Sí, ciudadano. hasta el momento que hemos definido su situación. El resto es aún más, ¿verdad? Eso implica hombre, hora, todo el proceso. Eso cuesta $15,000 per cápita por unidad. Aún cuando es deportado. Aunque la deportación viene un costo adicional, Sí, ¿verdad? porque es el transporte, la transportación, Transportación del y todo lo mientras, y el hotelaje mientras regresa a su país. Exactamente. Bueno, probablemente cuando esté encarcelado aprenderá a hacer hamburguesa, a comer, a cambiar su dieta, digamos. Y el hotelaje, como dicen Sí. algunos. Ahora, en el tema de Estados Unidos, particularmente, todavía no ha superado el tema del Congreso y el Senado para los fondos del muro y para los fondos que tienen que ver con algunas acciones de seguridad nacional que pretende el presidente Trump. ¿Esto se mantendrá así? ¿Es parte de una confrontación con los demócratas y a veces de algunas fracciones de los republicanos que también se oponen a Trump? Mira, que se opongan no miro dentro de los republicanos, que no están de acuerdo con él es algo diferente, con su estrategia. Mira, el muro, los miles de kilómetros que comparten de frontera México y Estados Unidos, no puedes construir un muro, no hay condiciones. Lo que sí, el debate en el fondo de todo esto es lo siguiente. Yo creo que, y casualmente McCaffrey, y esto en la época del presidente Bush, hijo, hablaba, era de medidas de orden tecnológico actualizada que te permite desde un lugar cómodo estar vigilando el muro y enviar patrullas especializadas A los puntos que tú has ciegos, que detectado, llaman. exactamente, sí, o que estás detectando que hay una transgresión de la frontera. El concepto de Trump, mire, es como hacer la guerra como cuando le respondió el presidente Obama a Romney. A Mitt Romney durante la campaña electoral que quería aumentar el número de vehículos pesados y otro tipo de equipo militar típico de lo que se usó en la guerra de hace 40 años. La nueva guerra tecnológica es algo totalmente diferente. Son armas inteligentes que tú no necesitas desplazar una gran cantidad de equipos y de personal para conducir a esas operaciones militares. Yo creo que el presidente Trump, como te dije, que él es un constructor de Queen, pues estudió negocios en Dartmouth, que es un gran centro académico para administración de empresas, pero su visión del mundo en muchos aspectos debemos de reconocerlo, es elemental. Yo no estoy de acuerdo con la construcción del muro, no me parece que sea la respuesta adecuada a esto. Lo que sí yo estaría de acuerdo es que hagamos una inversión, es decir, los norteamericanos, en Centroamérica para crear puestos de trabajo. Hagamos los centroamericanos una propuesta de un plan en donde hagamos una comunidad de responsabilidades compartidas para resolver esta problemática. Indiscutiblemente, Plinio, pensemos tú que estabas mencionando ahí el papel de los empresarios. Yo personalmente, yo no soy empresario, ¿verdad? Pero yo diría, ¿por qué no subimos la escala laboral, el salario de los trabajadores en nuestros países? ¿Por qué no los calificamos? No se les da un mejor nivel de educación y que en el fondo hagamos sistemas fiscales más eficientes. Porque tú sabes que uno de los problemas más grandes de nuestros países es casualmente la evasión fiscal. Yo soy contrario a ella, porque en Estados Unidos si yo no pago los impuestos voy a la cárcel. Imagínate qué voy a hacer yo a mi edad en la cárcel, ¿verdad? Pero tenés la obligación, el sentido de responsabilidad ciudadana de cumplir con esas obligaciones. Así que en síntesis yo miro lo siguiente, este debate va a continuar.
Yo no miro que la Cámara de Representantes le va a apropiar, a porcionar esos fondos que está pidiendo Trump. El próximo año hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y ya estamos entrando en una fase diferente. Que eso signifique que van a perder de vista, no, desafortunadamente vamos a ser parte del debate nacional y eso es lo peor que nos puede ocurrir a nosotros los centroamericanos. Vamos a hacer ahí, digamos, una... El tema de inmigración particularmente. Indiscutiblemente, y de seguridad. Ambas cosas están vinculadas Ahora, íntimamente. el tema de que pues, siguen organizando caravanas, que los testimonios de ciudadanos centroamericanos, niños y mayores de que han sido maltratados en la frontera, va a ser parte de la campaña en contra de Donald Trump. No ha aparecido otro contrincante a Donald Trump en el Partido Republicano. No, Trump va a ser probablemente el candidato republicano. ¿A quién ve usted hoy que se podría estar enfrentando de los demócratas? Mira, pues, el día de hoy, el que tendría alguna probabilidad de poder ser candidato y tal vez ganar las elecciones sería el vicepresidente Joe Biden. Pero en los Estados Unidos tú sabes que llamémosle una revolución táctil y de empatía. Parece que el vicepresidente Biden tenía el hábito de acercarse mucho o de ser muy afectuoso con las colegas del Partido Demócrata o activista, y eso parece que le ha creado pequeños problemas. No creo que en última análisis eso vaya a ser el factor determinante que lo vaya a excluir de la campaña electoral. Pero mira, la senadora Warren, la ex candidata a alcalde de Atlanta, Maxine, algo así de California, todos estos son, digamos, juegos pirotécnicos. Ahí, digamos, el contenido sólido de esta campaña dentro de los demócratas, yo miro dos actores en este momento. Joe Biden, por una parte, y el senador Bernie Sanders, que es un revolucionario que ha descubierto las virtudes del capitalismo. Porque fíjate qué curioso, y eso me produjo un poco de hilaridad. Ellos no quieren revelar sus declaraciones, sus ingresos de los últimos 10 años. Parece que han ganado bastante. Biden Sanders. Sanders. Sí. Han dado mucho dando conferencias. Y ha ganado bastante dinero. Mira, yo lo envidio al senador Sanders, ¿no? Porque me encantaría dar la mitad de las conferencias de él, ganar la mitad de lo que él gana y estaríamos muy contentos los dos en algún lado, celebrando su perspectiva. Solo me recuerda de Arturo Cruz, ¿verdad? Que cada que da una conferencia nunca gana nada, ¿verdad? Pero sí siempre es invitado por todos. Bueno, yo creo que todos concordamos de que Arturo Cruz, a quien yo aprecio personalmente, es una persona talentosa. No se ha aparecido, no ha dado ninguna declaración, ¿o ha oído alguna declaración usted de él? No, desafortunadamente no, pero estoy seguro que Nicaragua está nostálgica de la presencia de nuestro común amigo Arturo Cruz. Está dando clase en Costa Rica con buen suceso. Varios alumnos de él me han reportado que llega con más acuciosidad a brindar la cátedra, ¿verdad? Estoy seguro. Y debemos de, como nicaragüense, casualmente coincidimos, estudiamos en una universidad norteamericana al mismo tiempo y como compañero universitario me siento orgulloso de que un nicaragüense... ¿Quién era mejor alumno, usted o él? Estábamos en dos campos diferentes. Obviamente la universidad, yo no te puedo decir quién es mejor alumno, pero la universidad tenía requerimientos muy altos y tanto él como yo logramos superarlo satisfactoriamente. Vamos a hacer una pausa, don Bosco, y cuando regresemos rápidamente la resolución de la OEA, un comunicado de prensa que acaba de aparecer sobre Venezuela y Nicaragua, el tema particular del diálogo nacional, que la mesa de negociación que debe dar paso a un gran diálogo nacional en nuestro país. Vamos al mensaje y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia
de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En este verano viaja seguro comprando y ganando en Fenicotaxi RL. Al llevar una batería LTH o Cronos, te entregamos un galón de combustible por una llanta, 150 córdobas en combustible, por un galón de aceite Javelin o Supreme, filtro gratis. Esta promoción es válida en todas nuestras tiendas del 1 de marzo al 30 de abril. Comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. DISNORTE, DISUR. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros Hug. Don Bosco, recientemente acaba de ser subido, como dicen a las redes, un comunicado de prensa de la OEA, en donde dice: el Consejo Permanente acepta nombramiento de representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA. Y dice el Consejo Permanente que aprobó hoy la resolución sobre la situación en Venezuela, en la cual resuelve aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarré como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo, y encomienda al secretario general que transmite el texto de esta resolución al secretario general de las Naciones Unidas. La resolución fue aprobada con 18 votos a favor, que son Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. 9 votos en contra: Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Grenada, México, San Vicente y la Granadina, Surinam, Uruguay y Venezuela. Y 6 abstenciones: Barbados, El Salvador, Guyana, Nicaragua, San Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago. Y estuvo ausente Belice en esta reunión del Consejo Permanente con fecha 9 de abril del año 2019. O sea, aquí lo que se está diciendo es de que habrá una CIA, el representante de Venezuela va a ser el designado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Entiendo que había antes un tiempo en el que se le iba a vencer la estadía porque el gobierno venezolano iba a renunciar a estar en la OEA. No sé si se vencía en estos momentos y esto es una continuación de esa renuncia de Venezuela y lo están complementando con la Asamblea
con el representante de la Asamblea Nacional o es una decisión anterior. Pero esto sí marca una nueva correlación política internacional. Y vemos a Nicaragua votando, se abstuvo de votar, no votó en contra de esta resolución. Su análisis general sobre esta información que está circulando cuando estamos en vivo aquí desde el canal. Mira, primero, esta decisión primero que toma la Asamblea Legislativa de Venezuela, que es el órgano a través del cual el contexto internacional, más de 50 países han reconocido al presidente de esa asamblea como el presidente interino de Venezuela hasta que se celebren elecciones democráticas, subraya en una forma bien clara el aislamiento y la deslegitimación internacional del gobierno de Nicolás Maduro. Discutiblemente hemos llegado a un punto que el sistema interamericano no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. En cuanto al número de votos, yo creo que es importante subrayar lo siguiente. Los países que votaron a favor de ese reconocimiento representan más del 80% de la población del continente y más del 80%, 85% del PIB continental. Ahí vemos quiénes se opusieron. Las pequeñas islitas, esas islas que han sido apéndice económica. Antigua y Barbuda. Antigua y financiera. San Vicente y la Granadina, sí. Y Surinam. Pero también se opone Uruguay, México, bueno, Bolivia, que es aliado del gobierno de Evo Morales, del presidente Maduro. Sí. Mira, Bolivia no es sorprendente la posición del gobierno del presidente Evo Morales, pero ¿México? Y ahí quiero llegar a un comentario. Mira, el presidente López Obrador indiscutiblemente ha reducido la política exterior de su país prácticamente a la de una pequeña isla caribeña. Carece de visión y me parece más bien una actitud anacrónica en el tiempo. Creo que el presidente López Obrador, el gobierno, debería de haber tomado la posición más inteligente en esta circunstancia, dado que quiere ser intermediario, componedor entre las partes. Creo que la posición que en ese caso le hubiera correspondido era haberse abstenido en el mejor de los escenarios y no votar en contra. ¿Y por qué motivo lo digo eso? Creo que la decisión primero del gobierno de Nicaragua fue muy inteligente, es decir, una medida, digamos que un cierto grado de osadía, creativa e inteligente, es decir, se está abstrayendo de esa problemática. Mire, el caso de Venezuela es tóxico, no solamente aquí en América Latina, en sus relaciones con Estados Unidos y Canadá, sino con la misma Unión Europea. Ya es un problema que francamente se está volviendo un peso y que todo el mundo quiere distanciarse de ese problema, para comenzar. Segundo, el presidente López Obrador casualmente dijo que estaba dispuesto a servir de facilitador para un diálogo en Venezuela si las partes se lo pedían. Y el señor Obrador parece que no entiende lo que quiere decir el concepto de equilibrio. Yo te puedo garantizar que el señor López Obrador mató cualquier posibilidad de que México fuera facilitador en cuanto tomó una posición clara en favor de una de las partes en el caso de la crisis venezolana. De aquí vamos a un paso más adelante, que viene el otro aspecto que tú mencionas. Recuérdate que las Naciones Unidas tienen acuerdos con los órganos regionales, con la Unión Africana, con la OEA y así sucesivamente con la Asociación de Países Asiáticos. Y estos son los que dan las pautas y las Naciones Unidas en ese sentido reconoce esa jurisdicción primaria a los órganos regionales. Es importante el hecho que dentro de la resolución que toma la OEA va a comunicarle esa decisión al secretario general de las Naciones Unidas. Y esta resolución no requería una mayoría calificada, bastaba una mayoría simple de los países representados en la OEA.
Para mí es bien importante eso, y ahí vemos una vez más el bloque que se está conformando. Por una parte, en el norte, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia. Y mira, primero es importante hacer ciertos señalamientos. Hay conocimiento, pues a mí no me gusta llegar hasta este punto, que allegados al presidente Tabaré Vázquez, a quien yo respeto personalmente, recibieron contratos de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Puede ser eso, imagínate en esas circunstancias la dificultad que puede tener un gobierno como el Frente Amplio en Uruguay en este momento, de haber tomado una posición en contra de Venezuela. Y esto ha salido a luz pública en los periódicos en Sudamérica y se conoce también en Estados Unidos. Lo difícil que hubiera sido para el gobierno de Tabaré Vázquez tomar una posición en contra de Venezuela. No olvidemos, por otra parte, que pronto hay elecciones en Uruguay y que parece, según las proyecciones, que no necesariamente va a ganar el Frente Amplio. Es interesante también que, bueno, estamos viendo los estertores del gobierno del presidente Sánchez Serén en El Salvador, por una parte, y por otra parte, a pesar de las dificultades y el deleite con que algunos han recibido los conflictos que ha habido entre el gobierno de Morales en Guatemala y la CICIG, no obstante eso, votaron a favor de reconocer como representante legítimo de Venezuela a la persona designada por la Asamblea Nacional. Indiscutiblemente esa famosa Asamblea Constituyente, ¿verdad?, donde fueron electos, no sé cómo, si con dedito o dedazo sus representantes, va a continuar teniendo esta beligerancia. Como latinoamericano, pues, ¿cuál sería lo que mejor que yo puedo decirle a Venezuela? Que se entre en un proceso de transición, porque Venezuela se está convirtiendo en un factor de desestabilización en América Latina, en Sudamérica. 1 millón hay en Colombia, hay más de 180.000 en Perú y en Argentina casi 200.000 y en Ecuador un poco más. Y tú sabes que dentro de la Carta de las Naciones Unidas hay lo que se llama acciones que debe de tomar y está facultado a tomar las Naciones Unidas por causas humanitarias, porque estamos llegando a una situación que no solamente Venezuela es un país que está, no sé si le podríamos llamar la Somalia de América Latina en ciertos aspectos, quizás es excesivo, pero sí es un estado, por muchos aspectos, es un estado fallido, que hemos visto ese tipo de fenómenos en África, pero hasta ahora no se ha visto algo parecido en América Latina. Vamos a hacer una pausa, don Bosco, y cuando regresemos volvemos al final al tema de la crisis sociopolítica y la negociación política que hay por parte de la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua en el INCAE, para que nos dé sus apreciaciones sobre cómo avanza esto. Adelante con los mensajes y regresamos con Bosco Matamoros. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Quería desafiar mis capacidades. Mis docentes me retaron a superarme y a ser una mejor profesional. Me dio seguridad y confianza tener las herramientas para cumplir mis metas. Fue el paso que me ayudó a construir una imagen de gran prestigio como abogada. Logré poner en práctica mi emprendimiento. Ahora me desempeño como diseñadora estructural en una empresa de consultoría. Fue un sueño hecho realidad, algo que siempre quise hacer. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos.
Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. Disnorte, Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos ya en esta parte final de su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros Hug en su calidad de analista político y enseñante, hablando ahora sobre lo que es la situación en Nicaragua y la negociación política que se está llevando ahí en el INCAE, que en este momento técnicamente se encuentra en un suspenso en cuanto a los acuerdos o las discusiones, pero sí ambos sectores o ambos grupos han dicho, el gobierno dice, esto es lo que hemos llegado a consenso, esto es lo que todavía no tenemos en consenso, y la Alianza Cívica dice, lo que nosotros estamos es asegurando que se dé cumplimiento a los primeros acuerdos a los que llegaron en el caso de la liberación de detenidos producto de las protestas que se dieron en contra del gobierno a partir de abril. Un tema que ha sido bastante como discutido alrededor de los números, de la calidad en que hay algunos detenidos, ¿verdad?, o presos, y que pues se tienen que terminar de poner de acuerdo. Pusieron en una situación bastante difícil al Comité Internacional de la Cruz Roja, porque es la que está evaluando y conociendo de antemano estos temas, y para poder decir este sí puede, este no puede. Y hay nombres de ciudadanos que según el gobierno están siendo acusados por delitos comunes, ¿verdad?, y delincuenciales, y no necesariamente por delitos políticos. Pero en el interín, su análisis alrededor de lo que está aconteciendo en esta mesa de negociación y particularmente lo que ha sido la participación de la Alianza Cívica. Mira, primero, lo que está aconteciendo es que no está aconteciendo nada en estas circunstancias. Miren, todo proceso de negociación, cuando se llega a un consenso de acuerdo, después debe ser seguido por la implementación de lo que se ha acordado. Indiscutiblemente hay un problema de fondo que se está presentando, que es el hecho de que se ha señalado, no solamente por parte de la Alianza, sino de la comunidad internacional, el mismo órgano regional, que no se ha cumplido por parte del gobierno con lo que se había acordado. Aquí hay un problema que creo yo que es importante que el gobierno debe tomar en consideración y que lo está afectando al mismo gobierno, que es el siguiente. Es cierto que cuando suscribieron estos acuerdos se creó un entramado jurídico en relación a las categorías de los prisioneros. Pero yo creo que como punto de partida deberíamos de tomar el listado que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como base para conciliar, por una parte. Por otra parte, creo que perfectamente los tiempos se deberían de acelerar. ¿Por qué motivo? Para crear confianza alrededor de ese proceso de diálogo. Mira, Plino, uno de los grandes problemas que enfrentamos aquí en Nicaragua es la cuestión de la justicia en este país, la retardación de justicia. Y no podemos caer en un proceso en donde cada vez más se está volviendo difícil la aclaración de este tema. ¿Qué ocurre como resultado? Se pone en cuestionamiento la buena voluntad del gobierno, por una parte, por otra parte, debilita la capacidad de la Alianza Cívica como interlocutor a los ojos de algunos sectores del país. Y si eso lo vemos en el diseño, en el gran diseño de las cosas, ¿qué es lo que necesita el país? Mira, entre más se retrase la solución de este aspecto, entre menos se cumpla con estas obligaciones, hace más probable que los países tomen las acciones bilaterales, concretamente
¿qué es lo que más le ha preocupado al gobierno en base a todas sus reacciones y comentarios? Las sanciones de los norteamericanos, que tienen dos dimensiones, una en los organismos multilaterales, por una parte, y por otra parte, las sanciones focalizadas a individuos responsables de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción. Creo, por otro lado, que la alianza puede reinventarse un poco también, en el sentido de que podría incorporar sectores, por ejemplo, representantes de los campesinos y tal vez algún otro sector social. La alianza dentro de esa negociación. En esa negociación, sí. Porque incluso plantearon lo de los partidos políticos y apartar el tema de los partidos políticos. Su opinión alrededor de eso, porque ahora me mete al sector gremia, diríamos al sector social de los campesinos. Sí. Otro, ya está el de los jóvenes, ahí están supuestamente el movimiento por Nicaragua, creo que lo preside don Carlos Tunerman, representa a todas esas organizaciones. Están agrupadas dentro de esa coalición. Mira, yo creo que cuando dicen que estén representados todos los sectores de Nicaragua, estamos entrando ya en una fase de delirio conceptual. Es imposible que en una mesa de negociaciones estén representados exhaustivamente todos los sectores políticos, económicos y sociales. Los campesinos. Los campesinos. Yo le preguntaba sobre el tema de que si los políticos. Los partidos políticos. En esta etapa... ¿Había que separar eso? No, mira, los MRS dicen que no, que eso es ahí. Mira, para mi modo de ver cómo entiendo yo esto es lo siguiente. Primero están los acuerdos para la liberación de prisioneros, a lo cual el gobierno estuvo obligado y suscribió ese acuerdo. Está el otro aspecto que es el respeto de los derechos de movilización y de expresión de los nicaragüenses. Y eso incluye la liberación de los medios instrumentos para que los medios de información puedan publicar sus periódicos, como es la prensa y el Nuevo Diario. El otro aspecto está la cuestión fundamental, que es la cuestión pivote aquí en este país, que es la cuestión electoral. Si acordamos eso, no necesitamos la presencia o la participación de organizaciones o partidos políticos. ¿Por qué? Porque entonces entraríamos en otro debate que es mucho más complejo, que es la credibilidad de estas organizaciones políticas. Mira, debemos de ser autocríticos y en un cierto sentido objetivo. Aquí, por ejemplo, el sector empresarial por 10 años estuvo en un matrimonio íntimo, feliz, exitoso con el Estado, con el gobierno, por una parte. Por otra parte, los partidos que están representados en la Asamblea Legislativa han gozado de la prebenda, se han visto que han estado en colusión con las políticas del gobierno. Entonces hay una enorme distancia, divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil. Hay una enorme desconfianza entre estos actores políticos y las expectativas del país. Yo creo que deberíamos de concentrarnos en lo fundamental y en ese sentido se le hace un bien al país para comenzar. Adquiere credibilidad el gobierno en cuanto a su voluntad y esas señales de acciones que crean confianza entre los actores. Y al mismo tiempo la alianza cívica también debe tomar en consideración que se toma como una medida el hecho, y desde el punto de vista crítico, que hay una excesiva representación del sector empresarial. Y esa excesiva representación del sector empresarial puede ser sustituida con un actor social del movimiento de los campesinos, por ejemplo, un actor social y tal vez un actor político. Entonces entraríamos en un balance. Al mismo tiempo, paralelamente... ¿A quién representa el leonés, don José Palés? ¿A quién representa en esa mesa? ¿No lo sabe usted? Mira, José Palés, según mi información, primero es miembro del FAD, si no me equivoco. Y ¿el FAD qué? Frente Amplio Democrático, que agrupa una serie de organizaciones. Donde está el MRS, donde está Violeta Granera. Violeta Granera no es un partido, es una persona que entra en parte de esa coalición. Bueno, ¿no? Técnicamente ni el MRS porque no tiene personalidad jurídica, aunque es una organización que está
organizada sin personalidad jurídica. ¿Sabes cuál es el peor adversario del gobierno de Nicaragua y de la clase política nicaragüense? Es que han creado una sociedad con exclusiones y a través de utilizaciones de sofismo, de mecanismos, de expedientes jurídicos. Imagínate que no tendríamos en este momento esta disquisición si todas estas organizaciones tuvieran personalidad o operaran, representatividad. Exactamente, porque el problema no sería eso. ¿Pero a quién representa? Entonces, ¿al FAT representa? Mira, no he escuchado una definición. Porque el muchacho representa a los jóvenes universitarios aglutinados en los movimientos en una de la coalición. Coordinadora universitaria. Bueno, los otros al FUNIDES, el otro al COSEP, el otro a Pero ANCHAN. es que, mira, FUNIDES, COSEP y ANCHAN son redundantes. No podemos tener... hemos optimizado la representación empresarial y hemos minimizado a otros sectores sociales. Yo creo que en un acto patriótico, algunos de estos individuos que representan estos sectores empresariales podrían apartarse o darle cabida o convertirse en alterno de aquellos que estén en el proceso de negociaciones. Sin embargo, eso no cambia el escenario global, que además de esos compromisos que se han asumido, y el gobierno es el que tiene la capacidad y la facultad y la obligación de cumplir con esos acuerdos, tenemos que resolver la cuestión toral, que es el tema electoral, por una parte, y la cuestión de los garantes. En ninguna parte del mundo, y me he leído los procesos de negociaciones, he visto que un proceso de negociación no se conduzca, además de los testigos mediadores, con garantes. Ahorita hay testigos. Pero no tenemos y garantes. mediadores. Sí, Pero no tenemos. ¿Es la OEA? No. No, hay una función ambigua de ambas partes. Pero ni la OEA como estructura institucional, ni el Vaticano, por otra parte, tienen la capacidad de erigirse como los garantes de la ejecución de esos acuerdos. Y eso es una parte, un vacío que hay que llenar en este proceso. Y estamos corriendo contra el tiempo. Yo quisiera, como nicaragüense, que superáramos esta etapa, que se liberen los prisioneros. ¿Por qué? Porque a medida que va transcurriendo el tiempo, no podemos estar usando ese expediente de que el día que se reúne la OEA se liberan 50 prisioneros. Es muy obvio la intención. Hoy el ciudadano, uno de los ciudadanos de la alianza de esa comisión, ¿sí?, ¿verdad?, dijo de que se iban a dar como un break, ¿verdad?, de Semana Santa, y a partir del lunes de Dolores, creo que es que se llama, ¿no? Después de la Semana Santa reiniciarían parte de esas pláticas. Otros están diciendo no, que ya antes de la Semana Santa, y otros están esperando algunos alzamientos en el 18 de abril en recordación de lo ocurrido. Mira, ahí estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Un calendario de reuniones. Es curioso que estos actores que están involucrados en este proceso de negociaciones lo tomen con esta actitud casi semiolímpica, por una parte. Por otra parte, lo que puede ocurrir en términos sociales de protesta, ese es otro aspecto, ¿verdad? Yo creo que todo individuo, sea miembro del Frente Sandinista, de la Alianza, de cualquier organización, tiene derecho a protestar, a movilizarse. Y mientras no se destruya la propiedad pública, se altere el orden público, la policía no tiene ninguna acción que tomar en contra de esas personas. Y yo creo firmemente en ese principio. Pero debemos de darnos cuenta que independientemente de justificaciones o subterfugios que tratemos de utilizar, el reloj está moviéndose. Y que va a llegar un momento que si se aplican esas sanciones que están aprobadas pero no aplicadas, va a ser muy difícil revertir esa situación y el prejuicio político, económico y social va a ser mucho más grande al país. En mi opinión, me sorprende eso que tú me dices. Bueno, ¿cuál parte? ¿Ah? ¿Cuál de las partes? En varios aspectos. Uno, que nos hemos olvidado que los acuerdos primero se cumplen. Dos, que tenemos pendiente la cuestión electoral y que tenemos pendiente no tener solo mediadores, sino garantes internacionales. Pero a pesar de la crisis en la cual estamos, que este país, la normalidad nuestra es la crisis, parece. Olímpicamente muchos sectores van a reflexionar no sé a dónde. Ojalá que sea un proceso de análisis
y que se venga con unas posiciones constructivas en donde podamos decir se está avanzando en este proceso de diálogo. Porque al paso que vamos, creo que más bien estamos ganando, ¿no? El escepticismo y el pesimismo de la comunidad Voy a robarme internacional. unos minutos solo aunque me regañen. ¿Cree usted que la empresa privada quiera ceder esos espacios que tiene? Mira, aquí no se trata de que quiera o no la empresa privada, aquí se trata de una cuestión de interés nacional. Y los señores de la empresa privada, yo fui crítico en algunos momentos con ellos, creo que estamos viviendo una coyuntura radicalmente diferente y que ellos están en la obligación de abrir esos espacios. Ya no se trata de la empresa privada como el actor privilegiado ni el interlocutor privilegiado. La empresa privada es uno de los actores que está participando en el diálogo, pero no es el actor determinante en el diálogo que va a decidir el futuro de Nicaragua. Como tampoco creo yo que es la función de la empresa privada y de cualquier embajada de un país decir estos van a ser los representantes en el diálogo. Esa es una facultad que tenemos los nicaragüenses. Entendido, don Bosco, quiero agradecerle y espero pues durante o después de la Semana Santa poder estar conversando de acuerdo a cómo se esté desarrollando todos estos acontecimientos, ¿verdad? Porque como usted dice, el reloj sigue, unos están esperando que esto se solucione más rápido, otros quisieran verlo más lento, pero lo más importante es que entre o rápido o lento hayan buenos acuerdos. Soluciones, resultados, y que esos resultados sean como aprendieron los chilenos, y lo dijo la expresidenta Bachelet, no podemos estar inventando un país cada 4, 6, 8, 10 años. Tenemos que tener instituciones. Si hubieran instituciones en Nicaragua, no estaríamos en medio de esta crisis. Entendido, y gracias por sus comentarios nuevamente. Don Bosco, le agradezco. También le agradecemos a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.